Bueno, ya son las 10:05. Yo creo que ya podemos comenzar y que las demás personas que vayan entrando se vayan uniendo. Bienvenido a esta tercera clase de Homeschool con el doctor Luis Isea. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. Ok, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, buenos días. Otro sábado, otra semana en esta tierra. Eh, bueno, gracias por estar aquí otra semanita más. Esta es nuestra tercera sesión de cuatro que teníamos planificada para discutir algunos pues, temas puntuales de cardiología. La meta de hoy será discutir enfermedades valvulares, pericarditis y ver pues hasta dónde llegamos ahí, si logramos llegar a cardiomiopatías y demás. El, am, Hasta ahora hemos hablado de dos grandes partes de la patología cardiovascular, ¿no? Hablamos inicialmente de enfermedad arterial coronaria, dolor torácico, luego pasamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y destacamos que la insuficiencia cardíaca es como el final pathway, como el camino final en el cual diferentes patologías o muchas otras enfermedades cardiovasculares pueden terminar una vez que se produce un daño de la fibra miocárdica y una caída de la contractilidad, o bien una disminución de la distensibilidad y de la compliance en el contexto de una insuficiencia diastólica. En el caso de la enfermedad cardíaca valvular, pues también habíamos brevemente mencionado un poquito de ella en la clase anterior. Esta se subclasifica en primaria o secundaria en general. Y eso depende si el problema es inicialmente, el problema básico radica en la función de la válvula o ocurre de forma secundaria a un problema miocárdico o un problema cardíaco. Y dijimos, por ejemplo, que cuando hay una dilatación del ventrículo izquierdo, producto de una pérdida de la contractilidad, pues se va dilatando, dilatando, dilatando y las valvas de la válvula mitral o tricúspide dejan de tocarse y aparece una insuficiencia valvular secundaria a esa dilatación. Los problemas valvulares se clasifican en dos grandes grupos, primero que nada, que es las estenosis y las insuficiencias. Las estenosis ocurren cuando la válvula que tiene que estar abierta no está abierta, sino está parcialmente cerrada. Es decir, repito, la válvula está parcialmente cerrada cuando ella debería estar abierta. Y las insuficiencias valvulares lo que implica es que la válvula está abierta cuando debería estar cerrada, de tal manera que permite la regurgitación de sangre a través de ella. Recuérdense que las válvulas son estructuras que deberían técnicamente limitar el flujo de sangre de one way, en una sola dirección, entre los compartimientos cardíacos, bien sea a nivel auriculoventricular o a nivel de las válvulas semilunares, entre lo que son los ventrículos y las arterias, ¿no? La arteria pulmonar o la aorta. Comenzando por estenosis mitral, ¿no? Entonces vamos a describir lo que son las estenosis y las insuficiencias de las válvulas cardíacas, especialmente lo que son las válvulas izquierdas, que son las más frecuentemente afectadas, ¿no? Que sería la válvula mitral y la válvula aórtica, describiendo estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. En el caso de estenosis mitral, es una patología que es relativamente más común en mujeres, dos terceras partes de los pacientes son mujeres, y la principal causa de esto es, es fiebre reumática, básicamente. Entonces, esto es una válvula que clásicamente se ve afectada en el contexto de enfermedad cardíaca reumática. Recuerden que fiebre reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria, es básicamente una respuesta de hipersensibilidad anómala que se genera en el contexto de infecciones por estreptococo piógeno, estreptococo betamolítico del grupo A. Entonces, cuando tienes un niño, este niño al tener una infección, usualmente una faringitis por estreptococcus piógenes, la respuesta inmunitaria que se establece contra la bacteria, contra una proteína de la bacteria que es la proteína M, es anómala y estos anticuerpos empiezan a hacer un cross reaction con antígenos presentes a nivel miocárdico y se genera una respuesta inflamatoria en el corazón que termina eventualmente generando una carditis. Lo que pasa en el contexto de la enfermedad reumática es que tienes un primer ataque, que es la fiebre reumática aguda, ¿no? Que tiene diferentes criterios, se llaman criterios de Jones, etcétera. Es el paciente que te desarrolla carditis, rashes periféricos, nódulos subcutáneos, etcétera, etcétera. El punto es que cuando la persona comienza progresivamente a desarrollar múltiples faringitis por el estreptococo, todos esos ataques de fiebre reumática aguda y toda esa inflamación cardíaca progresivamente termina lesionando la válvula y termina generando un proceso de esclerosis, de fibrosis de la válvula mitral, que es lo que causa la estenosis mitral.
Entonces se produce un proceso inflamatorio en esa válvula mitral que eventualmente genera fibrosis, scarring de la válvula y fíjate, se fusionan las comisuras de la válvula y genera esa estenosis. Si ustedes ven acá, normalmente la válvula mitral no tiene dos valvas, normalmente tienes un orificio normal, eventualmente esa fibrosis que se genera producto de esa inflamación crónica causa una fusión de los orificios de las dos válvulas y genera este fish mouth appearance, que es como esa boquita de pescado y obviamente limita el flujo de sangre normal. Lo que causa esto, ¿no? Recuérdense siempre que tú tienes un bloqueo en una válvula, pues la sangre pasa menos desde la cámara A a la cámara B. En este caso se produce un acúmulo de sangre en la válvula, en la cámara izquierda, ¿no? En la aurícula izquierda. Sube la presión de la aurícula izquierda y como siempre hemos hablado, cada vez que suben las presiones en el corazón, las presiones se transmiten retrogradamente. Al subir la presión en la aurícula izquierda, esto se transmite a los pulmones, se transmite al ventrículo derecho y genera insuficiencia derecha. Entonces la cámara izquierda comienza poco a poco a dilatarse, aparece edema pulmonar producto de la congestión de los capilares pulmonares por el aumento de la presión y eventualmente falla el corazón derecho. También, al haber menos flujo diastólico de sangre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, se puede comprometer el gasto cardíaco. Si te fijas aquí, fíjate cómo normalmente pues, la aurícula izquierda tiene una presión baja, cuando la presión de la aurícula supera la del ventrículo, se abre la válvula, sale la sangre al ventrículo y listo. Al estar estenótico, la presión de la aurícula izquierda va poco a poco subiendo, se dilata, esta presión aumentada se transmite retrógradamente, como les mencioné, y disminuyes el flujo de sangre hacia ese ventrículo. Los síntomas clásicos son síntomas que surgen como consecuencia de estas congestiones de presión. Entonces aparecen síntomas pulmonares, disnea, ortopnea, etc. Aparece hemoptisis también, que igualito es consecuencia del aumento de la presión pulmonar y signos de falla derecha. Cuando la aurícula izquierda comienza poco a poco a dilatarse de forma marcada, una de las cosas típicas que se ven en estos pacientes es fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, eso lo sabemos, y ocurre usualmente porque la cámara se dilata, se dilata, se dilata, y al dilatarse pues se daña el sistema de conducción y comienzan a aparecer estas respuestas arrítmicas anómalas. Una de las cosas que la presencia de fibrilación auricular causa en estos pacientes es sencillamente empeorar la congestión. Y eso ocurre porque, recuérdense que en la fibrilación auricular se pierde la capacidad contráctil organizada de la aurícula izquierda. La contracción auricular contribuye al llenado ventricular en una fase que se llama llenado ventricular activo o patada auricular. Recuerden que la mayor parte del llenado del ventrículo ocurre de forma pasiva. Sencillamente hay más presión en la aurícula, menos presión en el ventrículo, se abre la válvula, entra la sangre. Ahora, al final de ese proceso, la aurícula se contrae y genera un pico de presión para que se llene el ventrículo. Al tú perder esa patada auricular en el contexto de la fibrilación, pues cae el flujo, aumenta la congestión dentro de la aurícula aún más y empeora el edema pulmonar y puedes precipitar edema agudo de pulmón. Aparte de ello, la dilatación de la aurícula puede generar una compresión del esófago. El esófago está inmediatamente por detrás de la aurícula izquierda y este proceso puede causar una compresión esofágica y síntomas de disfagia, así como compresión del nervio laringio recurrente que está cerquita allí también y produce ronquera o hoarseness. En el examen físico, cosas que se pueden ver es un S1, un R1 alto de una intensidad aumentada. Sin embargo, lo más característico es esto, es lo que conocemos como un opening snap. Esto no estoy muy seguro cómo es la traducción al español, pero lo que significa esto es sencillamente aparece un ruido en medio de la diástole. Y esto ocurre porque recuerda que en la diástole, técnicamente luego del R1, ¿no? Luego de R2, una vez que la válvula empieza a abrirse en el inicio de la diástole, las valvas quedan atascadas en medio del proceso de apertura durante la diástole. Y eso es lo que genera este snap de apertura. Si ven esta fonocardiografía que tienes a la derecha, abajo en la grafiquita, luego de R2, fíjate, cuando comienza la diástole, aparece este opening snap en el medio, que es cuando la valva deja de abrirse, y a partir de allí aparece un murmur, aparece un soplo, un rumbling murmur, que es un soplo que ocurre por pues el paso de la sangre a través de ese orificio estenótico. Recuérdense que los soplos ocurren cuando hay turbulencia en el flujo sanguíneo, y la turbulencia depende también de la velocidad del flujo, y la velocidad es inversamente proporcional al radio que tiene una determinada cavidad. Entonces, al tener un radio chiquito, la sangre pasa más rápido, genera turbulencia y eso es lo que te genera ese soplo. Entonces, básicamente hay un opening snap de apertura, un snap de apertura en el momento, en el medio de la diástole, seguido de la aparición de un soplo. Entonces, un soplo diastólico.
El diagnóstico se hace básicamente por ecocardiografía, al igual que todas estas patologías valvulares, evidencias pues el engrosamiento de las válvulas, evidencias la dilatación de la cámara izquierda. En el electrocardiograma lo más típico pues es la dilatación de la cámara izquierda. La dilatación de la cámara izquierda se ve por cambios en la onda P. Y esto es rápidamente lo que quiero demostrar acá, es cómo cambia las características de la onda P en este contexto. Fíjate, la onda P, que obviamente está asociada con la despolarización de la aurícula, ¿no? Cambia en el contexto de hipertrofia auricular izquierda y se ve lo que se llama la P mitral. Fíjate, normalmente la onda P usualmente es una sola ondita, correcto. Es una sola ondita que básicamente sube y baja. Y eso ocurre porque la despolarización de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda ocurre muy similar, next to each other, ocurre una al ladito de la otra. Es raro que tú tengas dos humps, pero puede verse de vez en cuando. Se despolariza primero la aurícula derecha y ahí mismo se te despolariza la izquierda. El problema de la P mitral es que cuando la hipertrofia de la aurícula izquierda es marcada, tú tienes que comienza la despolarización de la aurícula derecha, pero a la aurícula izquierda jalar más vectores eléctricos hacia ella, producto de la mayor masa muscular que tienes allí, se genera una segunda onda bien marcada como parte de esa misma onda P. Y aparece esta double hump, esa doble joroba en el contexto de la onda P. Es una onda P ensanchada porque necesitas más tiempo para lograr la despolarización de la aurícula con esas dos jorobitas, una de la aurícula derecha y la segunda de la aurícula izquierda. Entonces, esas dos jorobitas es lo que se llama la P mitral de hipertrofia auricular izquierda. La rayos X a veces también te puede mostrar signos de hipertrofia de la aurícula izquierda. Existen diferentes signos en una rayos X. Esto es mucho menos sensible, obviamente, sencillamente hacer un eco. Se puede ver un flattening, un aplanamiento del borde cardíaco izquierdo, la aurícula puede levantar el bronquio principal izquierdo, puede verse desplazamiento posterior del esófago, en general. Mira, esto no, en verdad es mucho menos específico, pero lo que se ve aquí es que la aurícula izquierda, al estar ensanchada, puede levantar aquí el bronquio principal derecho, perdón, el bronquio principal izquierdo, puede generar un flattening, si ves acá, que esto es una línea bien rectica que tienes acá en el contexto de la aurícula izquierda, que está aquí, técnicamente está aquí en el frente, dilatada, y puede desplazar posteriormente el esófago. Algo muy sutil, ¿no? El tratamiento de esto, pues el tratamiento de la mayoría de los problemas valvulares es una reparación quirúrgica, ¿no? No hay terapia médica que prevenga la progresión de enfermedades valvulares. Los pacientes con estenosis mitral mencionamos anteriormente que tienen mayor riesgo de insuficiencia, perdón, de fibrilación auricular. Si este es el caso, son pacientes que requieren anticoagulación y anticoagulación exclusivamente con warfarina, por cierto. Aparte de esto, el tratamiento definitivo tiende a ser, si el paciente tiene insuficiencia mitral severa, suele ser una valvulotomía percutánea. Y lo que significa esto es como lo dice, esto es un procedimiento percutáneo. Lo que se hace es a través de un cateterismo, fíjate, tú mandas una cánula, la pasas a través de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, la metes por la mitral e inflas un baloncito. Entonces lo que haces con la valvulotomía es inflar ese baloncito para ver si logras abrir las dos válvulas en el contexto, repito, de una insuficiencia de una estenosis mitral severa con ciertas características, ¿no? Esos son diagnósticos o clasificaciones ecocardiográficas de acuerdo al área de la válvula y a la velocidad del flujo que tienes allí. Si el paciente no tiene una anatomía que es suitable, una anatomía que es apropiada para este procedimiento, pues se puede hacer una cirugía con reemplazo o reparación de la válvula mitral. Pasando a insuficiencia mitral, en insuficiencia mitral, pues el problema es otro, ¿no? La estenosis mitral era, yo cuando tengo que enviar la sangre no la logro enviar porque la válvula está cerrada. Entonces, en este caso, la insuficiencia mitral, cuando la válvula tiene que estar cerrada, no está completamente cerrada y la sangre se regresa. Entonces, fíjate, es un leaking valve. Entonces, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre no es solo propulsada a la aorta, pero también se te propulsa de forma retrógrada a esa aurícula izquierda, ¿no? Entonces, tienes esa regurgitación de flujo a la aurícula que eventualmente también causa una dilatación de todas esas cámaras izquierdas. La principal causa de esto es prolapso de la válvula mitral. ¿Qué significa eso? Recuérdense que la válvula mitral está conectada al ventrículo izquierdo a través de estos musculitos de acá que se llaman músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas son estos ligamenticos que conectan la válvula con el miocardio per se. Entonces, el prolapso significa que esto tiene mucha laxitud
Y cuando el ventrículo se contrae, la valva hace como se vuelve como un parachute, se vuelve como un paracaídas y se proyecta a la aurícula izquierda. Imagínate, se te contrae el ventrículo y la valva en vez de quedarse planita, hace ¡puc! Empuja, sube hacia la aurícula izquierda y eventualmente al subir puede dejar un huequito y hay una insuficiencia mitral. La segunda causa que suele verse, esto es en el contexto de un infarto al miocardio, como una insuficiencia mitral aguda, que el proceso isquémico del infarto genera una ruptura o una disfunción de estos músculos papilares o se rompe la cuerda tendinosa y evidentemente se pierde ese funcionamiento normal de la válvula mitral y aparece la insuficiencia mitral en ese caso. Otras causas involucran también enfermedad reumática, puede ser funcional, como hablamos, en una dilatación del ventrículo izquierdo, endocarditis, entre otras. Ahora, una de las cosas interesantes aquí es que cuánto va a depender, cuánto flujo se va a regresar. Es un parámetro que depende mucho también de la poscarga. Recuérdate que poscarga es los factores que se oponen a la eyección de la sangre, a la salida de la sangre del ventrículo. Cuando tú tienes que el ventrículo se contrae, si de pinga tú, normalmente eso va para la aorta, no se regresa a la aurícula. Ahora, en el contexto de la insuficiencia mitral, sí, parte de ella se regresa a la aurícula izquierda, pero cuánto se regrese depende también de cuánto le cueste al ventrículo botar la sangre. Si tú tienes un aumento de la presión aórtica, más le cuesta al ventrículo botarla y por lo tanto más se va a regresar. Y eso es interesante porque si yo uso drogas que generan vasodilatación sistémica y que disminuyen la poscarga, yo voy a disminuir esta regurgitation ratio. Va a ser más fácil que el ventrículo bote la sangre y menos sangre se va a regresar. Insuficiencia mitral aguda pasa, como les mencioné, usualmente después de un infarto y es mucho más catastrófica que la crónica y la razón es que la aurícula izquierda recibe ese exceso de sangre de forma repentina y ella no está acostumbrada a recibir esa cantidad de sangre. Entonces, al la aurícula recibir todo ese bombeo de sangre de forma repentina, al no lograr dilatarse, al recibir todo eso de una vez, pues la presión sube mucho más rápido y genera un edema pulmonar rapidito. Cuando el proceso ocurre de forma crónica es distinto. De forma crónica, poco a poco la cámara se va dilatando, dilatando, dilatando y la presión no sube tan abruptamente. Recuérdense otra cosita. Cuando una persona, técnicamente no, si tú tienes este volumen de regurgitación, tú tienes que en el siguiente latido, si yo estoy contrayendo el ventrículo izquierdo y la mayoría de la sangre se va a la aorta, pero un pedazo se regresa a la aurícula izquierda, en la siguiente diástole yo voy a tener que ese volumen de la aurícula izquierda, ese volumen regurgitante va a entrar al ventrículo más el del siguiente retorno venoso. Lo que significa esto es que eventualmente ese ventrículo tiene una mayor fracción de eyección porque termina botando más sangre de la que tiene al principio. Sangre que no solamente va a la aorta, sino también se va a la aurícula izquierda. El asunto de esto es, hay que tenerlo en consideración cuando tú haces un eco. Si el eco muestra que la fracción de eyección es normal, eso más bien puede indicar que hay un problema sistólico, porque la fracción de eyección debería estar en el upper limit of normal o un poquito más alta. Si la fracción de eyección está en 50%, eso más bien puede indicar que ya puede haber un compromiso sistólico en ese paciente. Al examen físico, lo más grande que tienes acá es un soplo, y es lo más grande para destacar es un soplo holosistólico que se irradia a la axila. Así como dijimos que en la estenosis mitral era un soplo diastólico, porque dijimos que la válvula está parcialmente cerrada cuando tiene que estar abierta, que es en diástole. En ese caso, entonces, el soplo es un opening snap seguido de un rumbling murmur que aparece en la diástole. En el caso de la insuficiencia mitral, el soplo es sistólico, ¿cierto? Porque la regurgitación ocurre en sístole cuando el ventrículo se contrae. Y es un soplo holosistólico que se escucha en el ápex cerca del foco mitral que se irradia a la axila. Eso es lo característico. Entonces, el diagnóstico es típicamente igualito con un ecocardiograma y el tratamiento tiende a ser quirúrgico. Se suele hacer un reemplazo valvular y las indicaciones, pues, this is not that relevant, pero indicaciones son pacientes sintomáticos con una fracción de eyección por encima de 30% o pacientes asintomáticos con una fracción de eyección entre 30 y 60% o que tienen una dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro más de 40 milímetros. El prolapso de la válvula mitral mencionamos que era una de las causas más típicas, ¿no?, de insuficiencia mitral. De hecho, es la lesión de la válvula mitral más común. También es la principal anormalidad cardíaca que predispone a endocarditis de válvula nativa en personas jóvenes. Fíjate, es una lesión relativamente frecuente. Como esto es importante, es una de las cosas que más predisponen a endocarditis de válvula nativa. Se llama así porque el otro grupo es endocarditis de válvula protésica.
Puede estar asociado con cualquiera de estas colagenopatías, ¿no? Que causan que las cosas sean más laxas, ejemplo, Marfan o Ehlers-Danlos. Y lo que ocurre es una degeneración mixoide, que es decir, un problema de la matriz extracelular que causa que haya mucho dermatansulfato en esas válvulas, y es lo que les mencioné, fíjate el paracaídas de acá, ¿no? Se contrae el ventrículo izquierdo y hay un bulging de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda durante la sístole, como si fuera un paracaídas, y eventualmente deja un huequito en el medio que causa la regurgitación de la sangre. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Algunos pacientes pueden tener un poquito de dolor torácico, quizás aumento de predisposición a arritmias, pero nada exótico. Suele ser un hallazgo. El, el hallazgo clásico del examen físico en esta patología es un clic mesosistólico. Y eso ocurre porque cuando se contrae el ventrículo y va haciendo el parachuting, va levantándose la válvula mitral, de repente en ese proceso las cuerdas tendinosas suddenly constriñen, ¿no? Limitan el movimiento de la válvula hacia la aurícula izquierda, y eso es lo que genera ese clic mesosistólico, seguido de ese soplito de insuficiencia mitral. Entonces, el soplo típico de prolapso de la válvula mitral es un clic mesosistólico seguido de un soplo tardío sistólico. El, bueno, estas cositas que tenemos acá quizás las podemos hablar después, que es cómo las maniobras, cómo ciertas maniobras afectan estos soplos. Básicamente, si tú tienes cosas que aumentan la poscarga, como hacer un hand grip o squatting, que en ese caso aumenta la precarga, etcétera, eso modifica cuando aparece el soplo, pero eso no es tan relevante. Lo más grande es describir el soplo que tienes en la lesión. Entonces, el diagnóstico de esto es básicamente ecocardiografía. El tratamiento, usualmente no necesitas tratamiento. Algunos pacientes, como les mencioné, tienen mayor riesgo de presentarse con palpitaciones o arritmias y se pueden tratar con beta bloqueantes, pero no hay mucho que hacer con esto. Estenosis aórtica. ¿Okay? Estenosis aórtica es la enfermedad cardíaca valvular más frecuente, especialmente en el hemisferio occidental, altamente relacionada con la edad. La principal causa, de hecho, es lo que llamamos estenosis aórtica calcífica senil, que es sencillamente un proceso que se evidencia en personas ya mayores, después de los 70 años, 80 años, producto del depósito de calcio en la pared de la válvula aórtica. Recuérdense que todas las válvulas semilunares son triplets, tienen tres valvas, ¿no? Y poco a poco, fíjate cómo se va depositando calcio a lo largo de ellas, se hacen mucho más rígidas y es lo que genera esa estenosis. Otras causas es válvula aórtica bicúspide, y esta es muy importante en personas jóvenes. Cuando tú sospeches estenosis aórtica en personas jóvenes, esta suele ser la causa más importante, ¿no? Válvula aórtica bicúspide, fíjate que, como les dije, normalmente tienen three cups, tienen tres valvitas, en la válvula bicúspide solo hay dos. Y eso es lo que ocurre, pues el estrés a la que se encuentran sometidas estas valvas es mucho mayor cuando tienen solamente dos en vez de tres. Los síntomas suelen aparecer es cuando ya la estenosis aórtica se hace severa, que es cuando el área valvular va disminuyendo progresivamente y se hace menos de 1 centímetro cuadrado. Las manifestaciones clínicas, pues los pacientes suelen estar sintomáticos por mucho tiempo hasta que se hace ya crítica el nivel de estenosis, y esta es una mnemotecnia de los síntomas. SAT, síncope, angina y disnea. Esos son los tres síntomas clásicos de estenosis aórtica, y eso es importante. La angina suele ocurrir por la hipertrofia ventricular izquierda que se ve en estos pacientes, ¿no? Recuérdate, es una sobrecarga de presión. Si yo tengo una estenosis de la válvula aórtica, me cuesta más bombear la sangre, necesito generar más presión para botarla y poco a poco se hipertrofia el miocardio. Al hipertrofiarse el miocardio, demando más oxígeno y genera síntomas anginosos. Y la disnea ocurre igualito porque al hacerse más rígido el ventrículo, suben las presiones se transmiten retrogradamente, etcétera, etcétera. También son pacientes, también son pacientes que te pueden desarrollar anemias hemolíticas que ocurren por destrucción de los eritrocitos cuando chocan con esas válvulas aórticas rígidas y genera una lisis intravascular con presencia de chistocitos. Recuerden que los chistocitos son helmet cells, son eritrocitos, células rojas que se rompen en medio de la circulación y se ven como picadas por la mitad. El examen físico, el soplo es muy característico, muy típico, y es un soplo mesosistólico, crescendo, que se escucha especialmente en el borde paraesternal derecho y se irradia a las carótidas. ¿Okay? Es uno de los soplos más clásicos que tú escuchas en una persona.
Otra de las cosas que se ve cuando tú, si quisieras analizar el pulso, la cinética, la curva del pulso periférico, se ve lo que se llama un pulso parvus et artus. Esto es sencillamente que el pulso carotidio es fácil de identificar, es un pulso débil, ¿no? Un pulso que tiene un pico, una amplitud menor porque estás botando menos sangre y es más ancho. Eso es lo que significa tardus. Es más lenta la curva del pulso carotidio porque tarda más tiempo que la sangre sea eyectada. Bueno, como cositas aquí, que si el apex tiene mayor intensidad, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que sí puede verse es un split paradójico, un desdoblamiento paradójico de R2. Y esto es un poquito más elaborado, pero bueno, voy a tomar unos segunditos, unos minuticos para explicar esto porque sí, sí es interesante. Normalmente, recuérdense que R1 se asocia con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y R2 con el cierre de las válvulas semilunares. Normalmente se cierra primero la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar, pero se escuchan juntas como un solo ruido. Cuando tú haces inspiración profunda, normalmente hay un desdoblamiento de R2 que ocurre porque hay un mayor retorno venoso al ventrículo derecho durante la inspiración y tienes que botar más sangre del ventrículo derecho. Por lo tanto, el cierre de la válvula pulmonar se retrasa en comparación con el cierre de la válvula aórtica y tú escuchas normalmente una separación entre los dos ruidos. Hay ciertos contextos en el cual tú puedes tener otras cositas. Por ejemplo, hay lo que se llama un wide physiological splitting. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora, tanto en la inspiración como en la expiración, escuchas tú un desdoblamiento. Entonces escuchas ahora un desdoblamiento en la expiración, escuchas dos ruidos tanto en expiración como en inspiración. Y esto puede ocurrir o porque se cierra prematuramente la aórtica o se está cerrando tardíamente la pulmonar. Pero igualito sigue retrasado el cierre de las dos cositas, el cierre de la aórtica versus el cierre de la pulmonar. Actually, let me guide you somewhere. No. Ajá, aquí. Entonces, como les dije, el splitting normal es sencillamente tú tener un desdoblamiento de R2 con el cierre de la aórtica primero, luego el cierre de la pulmonar, que normalmente pasa en la inspiración. Cuando tú tienes un desdoblamiento ancho, lo que significa es que durante todo el ciclo respiratorio, tanto en la expiración como en la expiración, hay desdoblamiento. Solamente, pero igualito, durante la inspiración se hace más profundo, se hace más marcado el desdoblamiento. Y esto ocurre, les repito, o porque se cierra antes la válvula aórtica, entonces en vez de estar junticos los dos palitos acá, este se cierra ahora antes, o bien se está cerrando tarde la pulmonar. ¿Por qué se puede cerrar temprano la aorta? Porque hay una insuficiencia mitral severa, por ejemplo. Entonces, menos sangre sale por la aorta porque se está regresando para la mitral. O se está cerrando tarde la pulmonar y eso puede ocurrir, por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha, donde tarda más tiempo en que salga, se contraiga el ventrículo derecho, tardas más tiempo en botar la sangre y se te retrasa el cierre de la pulmonar. Lo otro se llama fixed splitting, que es un desdoblamiento fijo entre del segundo ruido, ¿no? Y eso significa es que hay un desdoblamiento del ruido, del segundo ruido, que es fijo en inspiración y en expiración. Compárelo con esto. Cuando yo digo wide splitting, lo que significa es que hay un desdoblamiento en ambas fases, pero sigue siendo mayor en la inspiración que en la expiración. Está presente en ambos, pero fíjate que la distancia entre los dos ruidos sigue siendo mayor en la inspiración y esto es por todo el mismo asunto del retorno venoso. En el fixed splitting, la diferencia de los dos ruidos es igual en las dos fases del ciclo respiratorio. Y esto se ve básicamente en una sola condición, que es comunicación interauricular, en el cual siempre hay a lo largo de todo el ciclo respiratorio mayor sangre, mayor cantidad de sangre en el ventrículo derecho, cuando producto de ese huequito en el septum interauricular, siempre va pasando sangre del corazón izquierdo al corazón derecho. Por último, el que nos era relevante a la patología que estábamos hablando es el paradoxical splitting, el desdoblamiento paradójico. Desdoblamiento paradójico significa ahora que tú tienes un desdoblamiento que se escucha en la expiración y que desaparece durante la inspiración, que es lo opuesto al desdoblamiento fisiológico. Recuérdate, fisiológico era normal en la expiración, desdoblado en la inspiración. Aquí es al revés, desdoblado en la expiración, normal en la inspiración o único en la inspiración. Esto se ve usualmente en cosas que generen un retraso en el cierre de la válvula aórtica. Recuérdate que normalmente la válvula aórtica se cierra aquí.
¿cierto? Se cierra antes de la pulmonar ahí mismito. Ahora, si yo retraso el cierre de la aórtica, pues ahora hay un desdoblamiento en la expiración. Primero se cierra la pulmonar y después la aórtica. ¿Y qué pasa en la inspiración? La aórtica no se mueve, pero la pulmonar normalmente durante la inspiración se retrasa. Entonces, durante la inspiración, la pulmonar alcanza la aórtica y por ende no se escucha el desdoblamiento. Repito, en la expiración, al estar retrasada la aórtica, se cierra primero la pulmonar, pero en la inspiración, la aórtica se queda igualito, pero en la expiración normalmente se retrasa la pulmonar como parte del desdoblamiento fisiológico. Entonces, al retrasar la pulmonar, ahora la pulmonar alcanza la aórtica y desaparece el desdoblamiento. Y bueno, cosas que retrasan el cierre de la válvula aórtica, es característicamente estenosis aórtica, tarda más en cerrar la válvula porque tarda más en salir la sangre, bloqueo de rama izquierda o cardiomiopatía hipertrófica. Son causas igualito que se presentarían así. Ok. Ok, volviendo a estenosis aórtica. Ajá, bueno, eso es una de las cositas que mencionábamos. También los pacientes pueden tener un R4 producto de la hipertrofia ventricular izquierda y se diagnostica con un ecocardiograma. El tratamiento es quirúrgico. No hay otra vuelta aquí. El tratamiento es un reemplazo valvular. Y esto se da en el contexto de pacientes con estenosis aórtica severa, especialmente en presencia de síntomas. Todos los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica tienen que ser sometidos a cirugía. O pacientes asintomáticos que tienen una estenosis aórtica severa con una fracción de eyección menos del 50%. El pacientes asintomáticos no hay nada que previene la progresión de la enfermedad, sencillamente es un monitoreo regular con ecocardiograma para ver cómo va progresando el asunto hasta que el paciente desarrolle síntomas o sencillamente caigas en estenosis aórtica severa o tengas una disminución de la fracción de eyección. El reemplazo valvular, por cierto, puede ser con una cirugía abierta o existe ya desde hace varios añitos un reemplazo transcatéter. Es un procedimiento mucho menos invasivo, se hace a través de un cateterismo y lo que se hace es, fíjate aquí, pap, haces un cateterismo, te metes para la aórtica e inflas esta valvulita artificial y queda ahora una válvula artificial que es implantada a través de un cateterismo en vez de una cirugía abierta. Se llama TAVR, que es reemplazo de la válvula aórtica transcatéter, especialmente para pacientes mayores con múltiples comorbilidades, con outcomes similares a una intervención quirúrgica. Ok. Entrando a insuficiencia aórtica, es la última de estas patologías valvulares. Como sabemos, entonces el problema aquí es que la válvula aórtica cuando tiene que estar cerrada no está cerrada, lo cual causa una regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, en este caso durante la diástole igualito. Uy, ay, mira, esta bicha no se va. Bueno, básicamente las etiologías son problemas inherentes, problemas de la válvula aórtica y puede verse en el contexto de enfermedad reumática, si hay una válvula aórtica bicúspide, producto de endocarditis, o también se puede ver si el problema no es per se de la valva, sino de la raíz aórtica. Entonces, cuando tienes problemas de la aorta per se, pacientes con Marfan, pacientes con aneurismas, con hipertensión arterial, etcétera, se te puede dilatar la raíz aórtica y eso también causa la insuficiencia. Entonces, pueden ser problemas o propios de la valva o problemas de la raíz aórtica. La principal causa de insuficiencia aórtica en pacientes jóvenes suele ser igualito válvula aórtica bicúspide, así como para estenosis aórtica. Mientras que en pacientes en países en vías de desarrollo, enfermedad cardíaca reumática es la principal causa, especialmente en personas jóvenes. Las manifestaciones clínicas, pues igualito van a depender si el problema es agudo o crónico, así como lo mencionamos en insuficiencia mitral. Si es una insuficiencia aórtica aguda, pues el paciente desarrolla síntomas mucho más abruptos y el razonamiento es igualito al de la mitral. Si tú tienes una insuficiencia aguda, pues el ventrículo no está acostumbrado a recibir toda esa sobrecarga de presión y te genera toda esa sobrecarga de volumen y la presión sube mucho más rápido, se te va para atrás y generas edema pulmonar. Cuando es crónica, ya es diferente. Cuando es crónica, el corazón poco a poco se adapta a esa sobrecarga de volumen, comienza a dilatarse en una hipertrofia excéntrica y eso eventualmente termina manteniendo pues la presión y manteniendo el gasto cardíaco y demás. Si son pacientes que te quedan asintomáticos por mucho tiempo, hasta que poco a poco la dilatación del ventrículo no aguanta más, suben las presiones, etcétera, etcétera.
En el examen físico, el soplo característico es un soplo diastólico, ¿cierto? Así como el de estenosis mitral. Recuérdense que estenosis mitral e insuficiencia aórtica son soplos diastólicos. Insuficiencia mitral y estenosis aórtica son soplos sistólicos. Entonces, en el caso de insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, pero es un soplo diastólico temprano, decreciendo. Y eso ocurre porque apenas se cierra la válvula, empieza la regurgitación. Entonces, apenas se ve R2, apenas se cierra esa válvula, comienza ahí mismo a ver la regurgitación. El, bueno, además no tiene tanto sentido. Ahora, hay muchos otros soplos que pueden presentarse, tampoco vale la pena entrar en esto. El soplo clásico, como les mencioné, es ese soplo protodiastólico. ¿Pueden presentarse otros soplos? Sí. Hay veces se pueden presentar soplos sistólicos porque sencillamente el ventrículo ahora recibe más sangre y al recibir más sangre bombea más sangre y eso puede generar un soplo sistólico. O tienes algo que se llama el soplo de Austin Flint, que es un soplo también mid to late diastolic que ocurre producto de una competencia entre el soplo diastólico que se le está regresando de la aorta con el influjo de sangre que viene de la aurícula y se mezclan los dos dentro del ventrículo. En nivel del pulso carotidio se puede ver lo que se llama el pulso bisferiens, que es un pulso que tiene dos picos. Fíjate, y eso ocurre porque pues aparece el primer pico cuando sale la sangre, cuando se controla el ventrículo, y luego cuando viene la regurgitación, hay un dip que luego vuelve a subir. Entonces es distinto al que tú tenías en la estenosis aórtica, que era ese pulso parvus et ardus. Y una de las cosas que esto diría que es una de las cosas más relevantes, en el examen físico de los pacientes con insuficiencia aórtica se ve un aumento de la presión de pulso. Recuerden que presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica. Estos son pacientes que característicamente tienen una presión sistólica alta y la razón es porque tienes un volumen sistólico alto. Recuerda que hay una sobrecarga de volumen en ese ventrículo izquierdo y una disminución de la presión diastólica. Y la razón es porque la presión diastólica depende de cuánta sangre hay en la aorta. Como en la insuficiencia aórtica la sangre no se te está quedando allí en la aorta, sino se te regresa para el ventrículo, hay una caída de la presión diastólica. Entonces tienes una presión sistólica alta con una presión diastólica baja. Y esa separación de las dos presiones, que es presión de pulso, es significativa. Y es una de las cosas más fáciles de ver en un examen físico. Eso también genera ciertos hallazgos, ciertos signos clínicos que son, por ejemplo, esto ya es más cosas así de medicina interna tradicional, por decirlo así, que son los pulsos bounding, estos pulsos de amplitud grande, que es lo que se llama el pulso en Waterhammer, martillo de agua, puede generar que la persona entonces durante la sístole la cabecita le hace para arriba y para abajo, que se llama el signo de Muset, puede causar que la úvula también tenga pulsaciones sistólicas, que se llama el signo de Müller, puede causar que el lecho unguial también muestre pulsaciones con la sístole, que se llama el pulso de Quincke, etcétera, etcétera. Un poco de signos clásicos de medicina interna. El diagnóstico es igualito con eco. El tratamiento, como toda esta gente, es reemplazo de la válvula aórtica, que igualito está indicado para todos los pacientes sintomáticos y para pacientes asintomáticos con una fracción de eyección igualito menos de 50%, así como lo mencionamos en el caso de estenosis aórtica. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de patología valvular? I know it's a lot of things. Entiendo que es un pocotón de cosas que estamos comprimiendo de forma bastante rápida. ¿Sí? Bueno, pero la cosa es que quede lo más grande de esto. Alrighty, entonces moviéndonos a pericarditis. El pericarditis, como el nombre lo indica, es una inflamación de la membrana pericárdica, ¿no? El pericardio es esa membrana que está por encima, rondeando al corazón como una bolsita. Pues el nombre lo dice, ¿no? Pericarditis es la inflamación del pericardio que puede subyacer a muchas cosas. La principal causa, de hecho, es idiopática, que se postula que suele ser viral y que puede aparecer en el contexto de diferentes virus. Coxsackie y Ecovirus son probablemente los más frecuentes. Puede aparecer fíjate que las que están en negrita son como las más relevantes. Puede aparecer en el caso de enfermedades del tejido conjuntivo, característicamente lupus, o pericarditis urémica también en pacientes que tienen un aumento significativo de la urea y forma parte del síndrome de uremia. Y bueno, malignidad también es interesante, sí, hay pericarditis, diferentes malignidades pueden causarla.
Manifestaciones clínicas. Clásico, clásico, clásico de pericarditis. Es el dolor torácico que cumple características pleuríticas. Suele ser un dolor sharp que empeora con la inspiración, pero más allá de eso, empeora con cambios posicionales, posturales. Es el dolor torácico que empeora cuando estás acostado y mejora al sentarte e inclinarte para hacia adelante. Ese es el dolor torácico típico de pericarditis y es importante de recordar. En el examen físico, la otra característica típica es el frote pericárdico. Eso es sencillamente un ruido, un scratchy sound que se escucha a lo largo de la sístole y la diástole. Se escucha como si estuvieras rozando papel, básicamente una lija. El diagnóstico es clínico más electrocardiográfico y en el electrocardiograma lo que característicamente se ve son cambios difusos con elevación del segmento ST. Es una elevación difusa del segmento ST con depresión del intervalo PR o del segmento PR. Recuérdense que la elevación del ST siempre te va a poner, siempre te va a preocupar, ¿no? En el contexto de un paciente con dolor torácico para pensar en un infarto con elevación del ST. Ahora, las patologías coronarias, ¿no? Las patologías isquémicas, suelen generar no elevaciones difusas, sino tienden a ser elevaciones regionales de acuerdo al territorio de la coronaria que se encuentra afectado. Entonces suele ser o en B1 o en B2, o en B3 en B4, etcétera, etcétera. Más que una de elevación difusa a lo largo de todas las, eh, las derivaciones. Y hay una depresión del segmento PR. Esos son los cambios típicos de pericarditis. Fíjate aquí, quiero nuevamente hacer énfasis aquí. Mira cómo tienes una elevación del ST en este electrocardiograma de la derecha. He elevado el ST en todas partes y si tú lo comparas con el baseline, este PR también se encuentra disminuido en casi todas esas derivaciones también. El tratamiento depende de la etiología. En la mayoría de los casos, el combo clásico de tratamiento es ibuprofeno con colchicina. Ibuprofeno como AINES, característicamente que se da mientras el paciente tenga síntomas, por lo general es 1 a 2 semanas antes que se vayan, y se continúa colchicina como agente antiinflamatorio por al menos 3 meses para disminuir la posibilidad de recurrencia de la enfermedad. La pericarditis urémica, que también se ve a veces, el tratamiento es diálisis, no hay de otra. Ya porque esto pasaría a ser parte de un síndrome urémico. Este cuadrito de acá también es interesante, que habla acerca de las indicaciones generales para diálisis de emergencia. Y son A, E, I, O, U. Y esto es importante y es una mnemotecnia bonita. A es de acidosis. Entonces, ¿qué pacientes con problemas renales requieren una diálisis ya? Uno, pacientes acidóticos, que tienen una acidosis metabólica marcada con un pH menor de 7.1 que no mejora con tratamiento. Alteraciones electrolíticas. Y esto es básicamente potasio. Pacientes que tienen hipercalemia marcada con cambios electrocardiográficos o que están sintomáticos. Y es de ingestión. Y esto es pacientes que tienen problemas renales y que ahora están en el contexto de ingestión de algo tóxico. Ejemplo, alcoholes tóxicos como metanol o etilenglicol, salicilatos como aspirina o litio. O es de overload, que es de sobrecarga. Eso significa pacientes con sobrecarga de volumen y es quizás lo más frecuente que uno ve en clínica. El paciente que tiene un edema pulmonar agudo que no mejora. Sencillamente el paciente está sobrecargado, le das diuréticos, no mejora, necesitas diálisis para remover ese exceso de líquido. Y U es de uremia. Recuérdense que el síndrome urémico está asociado con múltiples cosas. Entonces, un paciente que tiene una elevación del boom, de la urea, y se te puede manifestar con pericarditis, con encefalopatía, pacientes con confusión, alteración del estado mental, etcétera, o sangrado significativo también por alteración de la función plaquetaria. Muy bien, moviéndonos ya hacia el final, el derrame pericárdico y taponamiento pericárdico. El derrame pericárdico es el acúmulo de líquido progresivamente en ese espacio pericárdico, ¿no? Entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. Es algo que puede ocurrir o lentamente o rápidamente. Cuando ocurre de forma rápida, la cosa se complica, ¿no? Porque igualito como las insuficiencias que hablamos, no hay tiempo para que la cámara se acomode para lograr almacenar esa cantidad de líquido y esa cantidad de presión. Mientras que cuando ocurre lentamente, las cosas sí poco a poco se logran distender y los síntomas son mucho menores. En el caso entonces, cuando se acumula de forma aguda, se sube mucho la presión intrapericárdica. Al haber más presión afuera, pues el ventrículo ya no logra distenderse de forma apropiada y puede generar un taponamiento cardíaco. La causa más común de derrames pericárdicos es sencillamente una pericarditis. Ahora, también tienes otras causas, por ejemplo, en el caso de derrames hemorrágicos que pueden verse, típicamente en el caso de malignidades o de tuberculosis.
Cuando el derrame se acumula poco a poco, como dijimos, los pacientes por lo general no tienen síntomas, sencillamente se hace una evaluación, haces un eco, haces una rayos X y te das cuenta que está como una bolsita que ya vamos a ver. Ahora, si esto es interesante, en el electrocardiograma, ¿qué cosas te sugieren un derrame pericárdico? Dos cosas. Uno, QRS de bajo voltaje. La razón es porque al haber líquido agua rodeando el corazón, tienes menor propagación de los impulsos cardíacos y los QRS son más chiquitos. Y lo segundo, que típica pregunta también, es electrical alternance. Eso lo que significa es que al el corazón estar como dentro de una bolsa con agua y él como hacer un swinging, balancearse en esa bolsa con agua, la amplitud de los complejos QRS varía de latido a latido y se ve algo así. Fíjate esto típico aquí abajito bien bonito. Fíjate cómo la amplitud de los QRS varía de latido a latido, uno grande, uno chiquito, uno grande, uno chiquito, uno grande, uno chiquito. Eso se llama electrical alternance y es típico de derrame pericárdico. En la rayos X de tórax, lo más grande es esto, se ve una silueta cardíaca agrandada y como una bolsita de agua, como estas cantimploritos, esto se llama estas boticas de agua que se usaban antes. Fíjate, eso se llama el water bottle heart shape. Fíjate esta cosita de acá. Y todo eso es líquido que está alrededor del pericardio. El diagnóstico por lo general se hace con eco y fíjate, este está el corazoncito y todo esto es el líquido que está alrededor del corazón. Importante, como les dijimos, descartar la presencia de taponamiento cardíaco. El tratamiento por lo general está basado en lo que causó la efusión, lo que causó el derrame, ¿no? A menos que haya un taponamiento. Si hay un taponamiento, requieres tratamiento de emergencia. Si no, usualmente no requieres hacer nada, sencillamente tratar lo que causó la efusión, lo que causó el derrame. Bien, entrando a la última parte, taponamiento cardíaco. De taponamiento cardíaco, esto ocurre cuando el líquido pericárdico se acumula rápidamente, sube la presión en el espacio pericárdico y esto comprime o limita el movimiento normal de los ventrículos, generando una compresión de la cámara cardíaca. Fíjate que, y esto son muchas gráficas, ¿no? Pero lo que significa es esto. Cuando la presión intrapericárdica sube, eventualmente la presión también dentro de las cámaras cardíacas sube, no logras distender apropiadamente el ventrículo, las presiones suben, se transmiten para atrás y aparecen todos los síntomas. En este caso que tienes acá, mira, veamos esta grafiquita arriba a la derecha. Normalmente, recuerda que esto ahora está en una caja. Y está en una caja porque el ventrículo, el pericardio, al estar lleno de líquido, la presión que hay en ese espacio es mucho más alta y el ventrículo no logra distenderse apropiadamente. Por ende, en la inspiración, cuando el ventrículo derecho normalmente recibe más líquido, él normalmente se expande para acá, ¿verdad? Pero ahora no puede expandirse para afuera porque la presión no lo deja. Entonces, ¿qué hace? Él lo que hace es desplazar el septum interventricular para el otro lado, lo cual disminuye el tamaño de la cámara del ventrículo izquierdo y causa de hecho que en la inspiración el gasto cardíaco disminuya. Porque al haber más retorno venoso, al no expandirse la pared del ventrículo hacia afuera por la presión pericárdica, lo que hace es mover el septum interventricular para el lado izquierdo, comprimes la cámara izquierda y cae el gasto cardíaco. Y en la aspiración lo contrario, en la aspiración ahora el ventrículo izquierdo sube, desplaza igualito el septum para el otro lado y el ventrículo derecho tiene menos capacidad. Eso se llama interdependencia ventricular y es una de las cosas típicas que logras ver tanto en el eco como en las manifestaciones clínicas. En su etiología, pues múltiples cosas, cualquier pericarditis, si hay obviamente cualquier traumatismo, pueden ser complicaciones de un proceso invasivo, puede ser cualquier causa de pericarditis básicamente. O bien una insuficiencia aórtica aguda, una disección aórtica que rompió la aorta y cayó toda la sangre para el saco pericárdico, etc. En el examen físico, clínicamente la tríada de Beck, que se llama hipotensión con ruidos cardíacos distantes y distensión venosa yugular. Esto es una triada típica también de estos pacientes. Ruidos cardíacos distantes porque está envuelto en sangre, hipotensión porque tumbas el gasto cardíaco y distensión venosa yugular por el aumento de la presión intracardíaca que se va para atrás. Pulsos paradójicos, quizás lo más importante para recordar, que es la caída de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica durante la inspiración. Y esto es por lo que ya lo hablamos. Todas estas gráficas arriba es lo que acabamos de hablar. En la inspiración, el ventrículo derecho recibe más sangre, eso tumba el septum para el lado izquierdo y eso causa que el ventrículo izquierdo ahora bombee menos sangre durante la inspiración y caiga la presión sistólica.
El diagnóstico se hace con eco. En el eco tú puedes visualizar el colapso del corazón derecho durante la diástole, básicamente. Entonces tú te puedes dar cuenta del líquido que está alrededor del corazón y el signo clásico ecocardiográfico es el colapso temprano del ventrículo izquierdo durante la diástole y el colapso posterior de la aurícula derecha. ¿Okay? Son signos clásicos en un eco para taponamiento cardíaco. Y el tratamiento de elección, pues, ¿cuál será? Sacar esa sangre. Entonces hay que hacer una pericardiocentesis, bien sea percutánea o bien sea quirúrgica con una ventana pericárdica. Ahora, antes de todo eso, que eso puede tardar tiempo, el bridging measure, la medida inicial que uno debe hacer en estos pacientes es darles líquido. ¿Y la razón cuál es? La razón es que estos pacientes son muy dependientes de la precarga. El gasto cardíaco depende mucho de cuánta sangre hay dentro. Recuerde que hablamos que los ventrículos normalmente ahora no logran distenderse, están como comprimidos. Yo necesito darle entonces al paciente bastante líquido para que ese ventrículo, ahora que no logre distenderse, pueda recibir la mayor cantidad de volumen posible para tratar de bombear la mayor cantidad de volumen. Entonces, cuando tienes un paciente con taponamiento pericárdico, lo primero, antes de ir a la pericardiocentesis, inclusive, si no la puedes hacer ahí mismo, es darle grandes cantidades de líquido para tratar de mantener lo mejor posible el gasto cardíaco. Y obviamente evitar cualquier cosa que disminuya la precarga porque terminas de precipitar desastre en este paciente. Esto es diuréticos, nitratos o cualquier tipo de agente vasodilatador. Ok, that's about it. Entonces, vimos bastantes cosas importantes de patologías valvulares, quizás las causas, recordar los soplos, recordar el manejo en general. De pericarditis, una cosa muy fácil de identificar o de diagnosticar usualmente de acuerdo a la clínica y ver un electro rápidamente. Y de taponamiento cardíaco, que sí es importante su identificación, es una causa crítica de dolor torácico, recordar la tríada de Beck, recordar el electrical alternance en el electrocardiograma y en una rayos X de tórax es algo muy fácil de conseguir también, ver ese water bottle shape clásico de derrame pericárdico. Bueno, dudas, comentarios. Bueno, entonces seguimos una última Creo sesión que el sábado que todos nos viene. quedamos procesando en la clase. I'm sure. I know it's a lot of things. Créeme, Entonces, bueno, como una metralla sí, que no para. sí, de verdad. Entonces, bueno, gracias por otra clase buenísima y nos vemos el sábado que viene. Espero que todos estén bien y que les haya gustado. Una cosita, aquí tengo una pregunta. Dicen, ¿el taponamiento lo que se percibe en la ocultación sería un desdoblamiento más grande o es otra cosa? Juan, el taponamiento tendrías no escucharías desdoblamiento, sencillamente es una disminución de los ruidos cardíacos. They are muffled heart sounds. Es parte de la tríada de Beck. Una disminución de la intensidad de los ruidos en vista de que tienes esa bola, esa bolsa de líquido rodeando al ventrículo. Entonces escuchas los ruidos cardíacos mucho más distantes. Todos los ruidos en general. Alrighty. Bien, Yorka. Gracias. Cuídense. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes. Chao.